Muy buenas a todos. El tema que vamos a tratar hoy van a ser las finanzas personales y bueno, la importancia de esto es que vamos a aprender a cómo administrar mejor el dinero. Podemos decir que las finanzas son actividades que tienen relación con el dinero. Podemos decir que las finanzas es aquella ciencia que estudia cómo es usado el dinero por las personas, por las empresas, por las instituciones y por los gobiernos. Entonces, ¿qué son las finanzas personales? Las finanzas personales son aquellas buenas prácticas que cada persona tiene para poder administrar mejor su dinero. Y para poder tener unas buenas finanzas personales no hay que ser una persona adulta, no hay que ser una persona profesional, sino simplemente es tener cuidado en qué vamos a gastar, cuánto tenemos y no exceder en gastar más de lo que actualmente tenemos. Se puede decir que un buen manejo del dinero nos puede ayudar a solventar nuestras necesidades y emergencias cuando sucedan y no tener que buscar una forma de financiamiento o una forma de deuda para poder cumplir con ellas. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Vamos a trabajar esta presentación en 4 puntos principales. La parte de reconocimiento de ingresos y gastos, que significa saber cuánto dinero tenemos y cuánto dinero gastamos. Vamos a hacer un análisis de información, vamos a revisar bueno, en qué gastamos, cuánto gastamos y qué tal nos va con esa parte. Después vamos a hacer una creación de presupuesto, que es una herramienta súper útil en finanzas personales. Y por último vamos a tomar decisiones, que es al final el estudio de toda la información que podamos recolectar. El final o para lo que vamos a utilizar es para poder crear información para la toma de decisiones. Entonces, vamos a eso. Los ingresos, reconocimiento de ingresos y gastos. ¿Qué significa esto a simples palabras? Poder identificar cuánto dinero entra, cuánto dinero sale. Entonces, cuando hablamos de ingresos, o sea, a grandes cuentas, los ingresos son todos los dineros que recibimos o que percibimos, sea por una venta de alguna cosa, por el trabajo, llámese salario, llámese comisión, cualquier forma como la persona pueda obtener dinero es un ingreso. Entonces, para poder trabajar en finanzas personales, lo primero que tenemos es tener claro, para trabajar en finanzas personales, lo primero es hacer una lista de las fuentes de ingreso que tengamos. O sea, vamos a poner, si tenemos dos trabajos, poner, bueno, trabajo uno, trabajo dos. Si normalmente hacemos ventas, por ingreso por ventas, ingresos por comisiones, etcétera. Hacer primero una lista con todas las cosas que normalmente recibimos dinero. Después de eso, vamos a poner a la par el monto de cada fuente. Entonces, por ejemplo, ponemos que por el trabajo uno o el salario uno es equivalente a tanto, el trabajo 2 es equivalente a tanto, las ventas aproximadamente se trabajan tanto. No sería bueno trabajar como eso que no es estable, como un ingreso fijo, puede ser un ingreso variable. Entonces, mejor tenerlo con cuidado y preferiblemente poder aprovechar esos dineros o esos ingresos extras, como lo son, como ingresos extras, y no tener que comprometerlos para hacerle frente a los gastos fijos o variables que salgan durante el mes. A la hora de poder determinar esos ingresos y gastos, también podemos pensar en posibles futuras fuentes de ingreso. Entonces, no sé, que si tenemos una idea de que queremos vender tal cosa o si vamos a hacer tal negocio, tener en mente, ok, esto, o sea, una columna por aparte o un espacio aparte, poner, ok, para este negocio o esta actividad, en un futuro planeo poner tanto. La idea de eso es poder tener clara una meta y poder llegar a cumplirla, o sea, como empezar a trabajar en eso, pero para cuestiones de la creación de presupuesto no lo tomamos en cuenta hasta que no tengamos el dinero. Después, cabe recalcar que para todo este ejercicio necesitamos tener claro un periodo de tiempo. Entonces, lo podemos trabajar por semana, lo podemos trabajar por quincena o lo podemos trabajar por mes. Son como los 3 periodos recomendables. Eso sí, tanto ingresos y gastos tendríamos que adecuarlos a esos periodos. Entonces, por ejemplo, si me pagan por quincena o si me pagan por mes, es mejor trabajarlo de esa manera. O si me pagan, no sé, por semana, acomodarnos a realizar el recuento de los ingresos por semana. Una vez que tenemos los ingresos listos, pasamos a los gastos. ¿Qué son los gastos? Son todas las salidas de dinero que vamos a tener. Entonces, al igual que los ingresos, vamos a enlistar todos los gastos que tenemos, llámese un préstamo, llámese alquiler, llámese servicios públicos, llámese el dinero para hacer las compras del mercado, del supermercado. Y a eso vamos a primero hacer toda la lista. Después a la par vamos a poner los montos aproximados. Por ejemplo, si sabemos que, por ejemplo, que un préstamo, la cuota es fija, que para un alquiler, bueno, de vez en cuando suben, pero por lo menos
12 meses son un montos fijos, entonces en esos casos vamos a mantener el monto. Después de eso, puede ser con diferentes colores o marcarlos con un asterisco de alguna forma. Tenemos que determinar cuáles son gastos imprescindibles y cuáles son gastos opcionales. ¿Entiendes? Imprescindible por aquellos gastos que sí o sí, bueno, se necesitan. Entonces, por ejemplo, la compra de la comida, que no sé, el alquiler de la casa o el pago del préstamo de la casa, todos los préstamos que se tengan que hacer son gastos imprescindibles o son gastos que no podemos posponer. Ya después todos los demás son gastos opcionales, como por ejemplo el dinero que se invierte en una salida de un fin de semana, un paseo, todos esos dineros que se invierten en eso, si bien son importantes, puesto que es parte de la diversión de las personas, sí se pueden considerar como gastos opcionales, que son como los primeros que tenemos que tomar en consideración para poder hacer reajustes en presupuesto. Ahora, ya tenemos ingresos y gastos determinados, ya sabemos actualmente cuánto recibimos, cuánto gastamos y en qué. Ahora viene a analizar los datos. ¿Qué significa esto? Vamos a revisar todo lo que tenemos. Entonces, para poder analizar cómo están nuestras finanzas personales, existen muchas formas de lograrlo, pero la más sencilla de todas es sumar todos los ingresos que tenemos en un tiempo específico, como mencioné anteriormente, puede ser por semana, puede ser por quincena o puede ser por mes, y le restamos todos los gastos del mismo periodo. Entonces, así vamos a tener esa resta, es como total de ingresos menos total de gastos. Si esa resta nos da un número positivo, significa que vamos bien, tenemos un sobrante o una ganancia al final del periodo que estamos revisando, pero si la resta nos da cero, significa que estamos saliendo tablas, o sea que los ingresos nuestros son apenas para cubrir nuestros gastos. Entonces tenemos que trabajar en eso, tenemos que buscar formas o de aumentar ingresos o reducir gastos para poder tener un poquito más de sobrante para, no sé, para hacer algún tipo de compra, algún tipo de inversión que se quiera hacer a futuro. Lamentablemente, si esta resta nos da un número negativo, que significa que el ingreso que tenemos, el dinero con el que contamos, no es suficiente para poder hacerle frente a los gastos que tenemos. Y ahí es sumamente preocupante porque, bueno, lamentablemente esta situación puede llevar a buscar préstamos, a buscar una forma de financiamiento que lamentablemente la cuota que tenemos que pagar por ese préstamo, si bien en su momento nos va a ayudar bastante, después tenemos que empezar a buscar cómo hacerle frente a esa cuota y a la tasa de intereses y todas esas cosas. Entonces, siempre procurar de que a la hora de hacer este ejercicio nos dé un número positivo o al menos que nos dé cero y trabajamos en ello. Entonces, para esto vamos a suponer el siguiente ejemplo. Ernesto es un estudiante de sexto grado y sus papás le dan 5.000 colones por semana para poder cubrir sus gastos semanales. Entonces, para el caso de Ernesto vamos a tener un ingreso semanal de 5.000 colones. Él va todos los días a la escuela en bus y de regreso su mamá lo recoge. Él normalmente lunes, miércoles y viernes va al chino y se compra un jugo de naranja. Y por semana él va a gastar 300 colones semanales en fotocopias. Entonces, a la hora de aplicar el ejercicio, vamos a decir que Ernesto tiene un ingreso semanal de 5.000 colones. Los pasajes van a ser 1.750, puesto que son 350 por los 5 días, bueno, de lunes a viernes que va a la escuela. Ernesto compra el jugo 3 veces por semana, como ya dijimos. Como el jugo vale 600 colones por 3 días, va a salir 1.800 colones y las fotocopias van a ser de 300. Vamos que como ya tenemos el gasto que son 300 fijos, entonces ponemos 300. Entonces, en este caso, si sumamos el total de gastos que tiene Ernesto, tiene 3.850 colones de gastos, pero tiene 5.000 colones de ingresos. Entonces, si agarramos los 5.000 de ingresos menos los 3.850 colones de gastos, nos da un sobrante positivo de 1.150 colones semanales. O sea, que Ernesto llega el viernes, cuando llega a la casa, ya cumplió con la semana de clases en la escuela, él sabe que le quedan 1.150 colones. Ernesto, como ya dijimos, le suenan los 1.150 colones, él decide guardar ese dinero en una cajita para poder comprarse unos zapatos. Que esos zapatos valen 10.000 colones, pero él quiere comprarlos con la plata que a él le queda de la semana. Ahora estamos con el siguiente paso, que es la creación del presupuesto. Como les comenté, es una herramienta para el buen manejo del dinero.
¿Qué es el presupuesto? Es una distribución anticipada de los ingresos que tenemos. Se determina cuánto va a ser el monto de dinero que tengo destinado para gastar por cada una de las categorías. Y bueno, el presupuesto me va a permitir para que el dinero no sea mal gastado y se pueda aprovechar de la forma, digamos, de la mejor manera. Ahora vamos a crear el presupuesto de Ernesto. Entonces vamos a hacer tres columnas. La cuarta columna es solamente para que puedan entender cómo sacar la fórmula de los porcentajes, pero no es necesario. Entonces tenemos la categoría, ingresos semanales, pasajes de ida, alimentación, copias y sobrante. El monto, que son los montos que hablamos en el paso anterior, y la fórmula del porcentaje. Entonces, para la categoría de ingresos semanales tenemos 5.000 colones. Esto se va a significar el 100%, puesto que es el total de dinero que nos van a dar. Entonces, como son todos los 5.000 colones lo que recibimos, va a equivaler a un 100%. Ahora, los pasajes de ida. Los pasajes de ida van a ser 1.750 colones semanales. Significa que de los 5.000 colones originales que tenemos, la parte de pasajes va a significar un 35%. Entonces, Ernesto de sus 5.000 colones gasta un 35% en transporte, bueno, para ir a la escuela, que serían 1.750 dividido entre 5.000 por 100. Ahora, en alimentación gasta 1.800 colones. Estos 1.800 representan el 36% de sus 5.000 colones semanales, y de copias gasta un 6%, que es equivalente a 300 colones. Si tomamos el 100% y le restamos 35, 36 y 6%, nos da un total de 23%. O sea, podemos decir que Ernesto tiene al final de la semana el 23% del dinero que le dieron a principio de semana. Ok, y ahora viene la toma de decisiones. Entonces, ya con el reconocimiento de ingresos y gastos, con el análisis de datos y la creación del presupuesto, la parte de la toma de decisiones es la parte más sencilla. Bueno, se podría decir, ya que tenemos que empezar a buscar aquellas oportunidades de mejora donde detectemos que estamos gastando mucho dinero en una cosa y buscar opciones. Ok, si hago esto, puedo bajar ese gasto, o si hago tal cosa, puedo totalmente evitarlo. Que quiero tal cosa, entonces tengo que incluir eso dentro de las partes que quiero trabajar. Entonces, para poder ejemplificarlo, vamos a ver el ejemplo de Ernesto. Entonces, una vez que tengamos creado el presupuesto, podemos buscar las oportunidades de mejora que ya les comenté. Entonces, para este caso, Ernesto se dio cuenta que por los mismos 1.800 colones que él gastaba por los jugos, o sea, por el mismo monto que él tiene destinado para gastar en alimentación, se puede comprar una botella de plástico, que en esta botella de plástico él va a poder cargarla con agua, con algún otro fresco que él quiera, con cualquier cosa, de apoyar a la escuela, y así se estaría ahorrando los 1.800 colones semanales. Entonces, una única vez compré la botella la puedo reutilizar y perfectamente ya, bueno, el dinero esa semana que tenía en mi presupuesto para alimentación, lo invertí en la botella y ahora esos 1.800 colones los puedo me quedan libres, digamos, de alguna forma. Ahora, por otro lado, también es importante tener en el presupuesto una categoría con algo que queramos comprar. Entonces, por ejemplo, en este caso, se había dicho de que Ernesto que se quería comprar unos zapatos que valen 10.000 colones. Entonces, ¿qué va a hacer Ernesto? Ernesto se va a poner en su presupuesto que todas las semanas va a ahorrar 1.000 colones para poder comprarse esos zapatos. Entonces, 10 semanas, 1.000 colones por semana. Al final de la 10ª semana, Ernesto va a tener la posibilidad de irse a comprar sus zapatos. Y es que él lo que no quiere es pedirle dinero a sus papás. O sea, no quiere, en otras palabras, pedir un préstamo o pedirle a alguien que le dé el dinero para gastarlo. Sí, perfectamente lo podemos tener previsto, ahorrar el dinero y comprarlo. Entonces, con esta idea, para este presupuesto actual que sé que estoy proyectando, tenemos dos cosas diferentes en comparación con el anterior. Vamos a ver que ya no existe la parte de alimentación, puesto que ya tenemos la botella, y esa botella, bueno, la llevamos todos los días, llevamos agua, llevamos fresco, llevamos cualquier tipo de líquido que nos ayude a refrescarnos, y ya no tenemos que gastar dinero en alimentación. Pero si bien de esos 1.800 que gastamos en alimentación, 1.000 colones lo vamos a seguir guardando en la categoría de zapatos, que es para que dentro de las 10 semanas, que a partir de ahora a 10 semanas vamos a ahorrar los 10.000 colones, podamos comprar los zapatos.
Entonces tenemos que los ingresos semanales van a ser de 5.000 colones, eso se mantiene, equivalente al 100%. El pasaje de ida se va a mantener igual, 1.750, equivalente al 35%. La nueva categoría son los zapatos. Los zapatos, si vemos, son 1.000 colones semanales, que equivalen al 20% de los 5.000. Las copias se mantienen un 6%, equivalente a los 300 colones, y ahora nos está sobrando 1.950 colones, equivalente al 39% inicial de los 5.000. ¿Y qué significa esto? Estamos teniendo una mejora en la parte del sobrante de la semana. ¿Por qué? Porque antes, cuando era viernes, y es que antes, al ser viernes, a Ernesto solamente le quedaban 1.150 colones, bueno, después de la semana. Ahora le está quedando 1.950. O sea, que estamos teniendo una ganancia de 800 colones más que anteriormente con dos cambios simples, pero que al final van a traer a él suficiente satisfacción, puesto que, bueno, ya no va a estar gastando en alimentación. Y bien, después de 10 semanas él va a seguir ahorrando para comprarse los zapatos. Pero ¿qué significa esto? Después de la 11ª semana, él va a poder tener un sobrante a la semana de 2.950, casi 3.000 colones, eh, o si no, puede seguir ahorrando esos 1.000, se reduce la posibilidad de tener un sobrante por semana, sigue ahorrando y a la larga se puede comprar otras cosas. O adicionalmente, suponiendo de que él no tiene que al final de la semana darle el vuelto a los papás, sino que ellos dicen esos 5.000 son suyos, estamos diciendo que él va a tener aún muchísimo más ahorro. Entonces, eso va a ser súper importante. Y la parte de ahorro lo vamos a ver en la siguiente sesión. Entonces, muchas gracias, eso sería todo y un saludo. Se despide Ricardo Solís.